comenzamos la lección número 24, el video en YouTube número 34. Y un abrazo a todos quienes se integran en la transmisión de Facebook y en la transmisión de YouTube. Entonces, vamos a comenzar con la lección número 24. Ya sabe usted, pídala, solicítela. Y vamos a ver qué es vivir llenos del Espíritu. Estamos en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Capítulo 5 del libro de los Efesios. Y vamos a leer capítulo 5 del versículo 5 al versículo 21. Y dice así. Entre tanto yo leo, no olvides solicitar el material de hoy. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Usted debería escribir allí, debo aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Oh, qué buen relato del apóstol Pablo, haciendo mención a lo que es vivir, a lo que es ser lleno del Espíritu del Señor, que es el quinto elemento de los 4 anteriores que hemos visto. Este es el quinto elemento que habla el apóstol Pablo. Nosotros hemos hablado de lo que significa guardar la unidad, ese fue el número 1. Hablamos de crecer en la cabeza, hablamos de aprender a Cristo, lo que significa vivir en amor y en luz. Y hoy, ¿qué significa ser constantes o vivir constantemente llenos del Espíritu? Entonces, como decíamos, los capítulos anteriores, el apóstol, o las lecciones anteriores, más bien dicho, estuvimos hablando, según la enseñanza del apóstol Pablo, lo que era guardar la unidad, lo que era crecer en la cabeza y lo que era aprender a Cristo, hacer a Cristo. Y en el capítulo 5 él habla de vivir en amor y en luz y de llevar una vida en la que somos constantemente llenos en el Espíritu. Y las 3 palabras que se mencionan allí son la palabra amor, luz y espíritu. En los primeros 14 versículos de este que hemos leído, trata lo que es el amor y lo que es la luz. Eso lo estuvimos viendo anteriormente. Y también habla de lo que significa la mezcla entre Dios y el hombre. Usted recordará que todo esto era para llegar a la plenitud, a la madurez, de modo de no transitar como niños por doquier. Hablábamos del engaño de la doctrina, del ser manipulados, del por qué muchas veces nos perpetuamos por años en una estación. Usted ponga apellido a esa estación. Desánimo, conflictos, problemas de carácter. Pero hay gente que se estaciona
en un lugar determinado, en un rincón de lástima, bien, cualquiera sea. Y la finalidad del Evangelio, al ser perfeccionado, es que crezcamos, que maduremos, que lleguemos a una medida, a una estatura. Y por eso que hablábamos de lo que era el amor, de lo que era la luz, hablábamos de lo que era la madurez. Y concluye este punto con ser llenos del Espíritu. Cuando habla ser lleno del Espíritu, usa la palabra Espíritu con minúscula. El versículo 18 significa ser lleno en nuestro espíritu, en ese espíritu regenerado, en ese espíritu mezclado. Está hablando del espíritu humano, en el cual mora con mayúscula ahora el Espíritu de Dios. En mi espíritu, que es la E minúscula, lo llena el Espíritu de Dios, que es con mayúscula. Y a ambos es una mezcla, una amalgama, que es el Espíritu vivificante, que es el Espíritu mezclado, que es el Espíritu que finalmente nosotros expresamos al mundo exterior como magnificando o expresando a nuestro Señor. Ahora, al estar llenos de Cristo, como decíamos, hasta la medida de toda la plenitud de Dios, habla de las esposas que se someten a los maridos, habla también de los maridos que amarán a su esposa, habla de los padres que deben cuidar a sus hijos, habla de los esclavos que obedecen a sus amos, habla de los amos que deben tratar rápidamente a los esclavos. Mira, allí habla puros aspectos prácticos de la vida que yo no voy a hablar en esta jornada, solamente que finalmente habla como una consecuencia que cuando somos llenos del Espíritu, luego lo lleva a un aspecto doméstico, lo lleva a un aspecto de trabajo, lo lleva a un aspecto de relación, empleado al amo con el esclavo, al esclavo con los amos. Entonces, si anteriormente estuvimos viendo lo que era la vida, y la vida en sí mismo es luz a los demás, cuando hablábamos de que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es en mi camino, que hay momentos en que necesitamos encender la lámpara y hay momentos en que necesitamos a la lumbrera. Todas esas cosas convergen en ser llenos del Espíritu, ¿correcto? Y que cuando somos llenos del Espíritu, luego, punto, las esposas deben obedecer a sus esposos, los esposos deben amar a sus esposas, habla que los padres deben cuidar a sus hijos, que los hijos deben honrar a sus padres, que los esclavos deben obedecer a los amos y los amos deben tratar debidamente a sus esclavos. Mira, escuche esto. Por lo general, nosotros, y voy a hablar en primera persona, hemos cometido un error. ¿Cuál es ese error? Que cuando damos charlas familiares, charlas matrimoniales, nosotros empezamos de estos versículos, de Efesios capítulo 5 en adelante. Y lo introducimos como un postulado mayor, diciendo: maridos, amad a vuestras esposas. Esposas, someteos a vuestro... Y usted ya sabe todo lo que viene. Ya hablamos de la clasificación conforme a los roles que cada uno debe tener en el rol matrimonial, la experiencia de vida de cada cual, cada matrimonio, y cómo debe ser el hombre y la mujer, y entramos con los temas culturales. Y yo no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, por favor. Solo que omitimos un detalle, que en realidad no es un detalle. Un detalle deja de ser detalle cuando se transformó en un gran problema. Detalle es cuando en el momento notamos que era un detalle y finalmente se resuelve. Pero cuando el detalle pasó a estar básicamente como algo dentro de la cultura, ya se transforma en un problema. Y este es un problema. ¿Cuál es el problema?
hemos omitido toda la primera parte. Porque en toda la primera parte nos habla del amor, nos habla de la luz, nos habla de la plenitud, nos habla de la madurez, nos habla de dejar de ser niños. Nos habla de la importancia de la lumbrera en las mañanas, en el día, y la lámpara en la noche, que ya vimos esos capítulos. Entonces finalmente converge diciendo ser lleno del Espíritu, y ya vamos a hablar de eso, y cuando somos llenos del Espíritu, luego le dice al hombre, ama a tu mujer, sométete a tu marido. Usted entenderá que cuando uno enseña a una mujer que se someta al marido, o que obedezca al marido, y a un hombre que ame a su mujer, y no hemos enseñado absolutamente nada de los principios del nuevo pacto, de Cristo en vosotros la esperanza de gloria, especificado y detallado como lo hemos visto en las clases anteriores. Estos relatos, ¿sabes?, están dados al hijo maduro, al hijo maduro. Por más que sean principios de gobierno que trascienden la cultura, de hecho lo es así. Esto trasciende tu país de origen, trasciende tu ciudad de origen, trasciende lo que te enseñó papá y mamá. Esto es única y exclusivamente algo que tiene que ver con el hijo maduro. Le estoy hablando a usted. Entonces, hoy día uno puede entender y comprender por qué los matrimonios fracasan, por qué a las familias les va mal, por qué hay hombres fracasados, hay mujeres frustradas, por qué los divorcios. Y no voy a entrar ni porque creo que es un tema muy largo, muy amplio, que lo vemos y está, digamos, limitado a otro escenario. Pero sí es cierto, sí es verdad. Enseñar principios del reino a vidas que no han sido regeneradas, ser lleno, le está hablando a aquel que ha sido regenerado, aquel que comienza un cambio, una vida nueva dentro de él o de ella, y ese espíritu regenerado, dice el apóstol Pablo, sed lleno del Espíritu Santo. Y sed lleno del Espíritu Santo es un hábitat, es una posición espiritual en la cual nos encontramos habitualmente, o más bien dicho, posicionalmente, no solamente detallado a una experiencia. No es que usted fue a un culto y usted salga diciendo, oh, salí lleno del Espíritu Santo, y te dura el domingo por la mañana y por la noche. Pero ya el martes no hay cabida para ti. Y la pregunta es válida. ¿Qué pasó entonces con aquella llenura del Espíritu Santo? Y no estoy diciendo que no hubo experiencia, porque experiencia hay. El texto griego que aparece acá, Pablo nos indica que debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Perdón, no indica que debemos ser llenos del Espíritu de Dios, porque no aparece la palabra mayúscula, sino la palabra minúscula. Sino dice que debemos llenarnos en nuestro espíritu. Es nuestro espíritu el que debe llenarse. Ya dije, el espíritu mezclado, el espíritu regenerado. Y la palabra espíritu aquí es una palabra, es neuma. Neuma. Viene de la palabra neumático. ¿Sabe usted lo que es un neumático? Lo que usan los autos, los vehículos, los carros. La palabra neuma se escribe con una P primero. P, neuma. Y significa un espíritu. Cuando habla de ser lleno, está dando a entender, para poder descifrar, es un espíritu desinflado. Desinflado. Cuando tu carro, tu auto, marca allí en el relojito o el instrumento, te indica que le falta aire, ¿correcto? Tú tienes que llevar el vehículo a un lugar determinado para que aquel neumático sea lleno, porque está desinflado, sea lleno de aire. Entonces dice el apóstol acá, necesitamos ser llenos del Espíritu, necesitamos ser llenos del neuma, lo que significa
que necesitamos ir a la estación celestial, ir al trono de la gracia de Dios para que llene nuestro espíritu. No está diciendo que no tienes espíritu. No está diciendo que no tienes espíritu. Tienes el Espíritu Santo de Dios, claro que sí. Además está sellada con el Espíritu de Dios. Pero hay momentos en la vida que el aire se te fue. ¿Correcto? Se te fue. Todo eso que está dentro nuestro tiene que ver con todo lo que son y representan las riquezas inescrutables de Cristo Jesús en nosotros. Son todas las herramientas que cuando no se están usando, que cuando no se están articulando, ¿qué ocurre con el neumático? Se comienza a desinflar. Por eso que necesitamos siempre, acercados pues, dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y Pablo concluye con este punto. Concluye. El primer aspecto, Pablo relata y profundizamos mucho en las lecciones pasadas la importancia que era guardar la unidad. ¿Acuerda usted? El ser solícitos en guardar la unidad. Que cuando hablábamos de unidad no estábamos hablando de una organización y que la unidad nunca hay que verla desde una apreciación personal, individual y egoísta, sino siempre desde una visión corporativa. Lo segundo era que debíamos creer en todas las cosas que están en Cristo, quien es la cabeza, ¿correcto? Y que estábamos llamados a la edificación, que por causa de la edificación siempre teníamos que poner nuestros ojos en Cristo. El tercer aspecto nos enseña a aprender a Cristo. Aprender a Cristo. Es decir, lo estás viendo, es tu modelo, es la vitrina. Pablo le llama el espejo al cual nosotros nos miramos a cara descubierta. Él es tu realidad. ¿Quieres saber cómo estás? Míralo a Él. Poned los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Tal cual. Usted se levanta todas las mañanas. Lo mismo nosotros acá. Usted se mira al espejo. No le voy a preguntar cómo se ve en el espejo. ¿Cómo se ve en el espejo? No lo escriba, por favor. Usted sabe cómo se ve en el espejo. Sea un hombre o sea una mujer. Usted llegó, se levantó, se mira al espejo, dice, oh, ¿cómo estoy? Estoy chascón, estoy chascona. Luego usted se duchó en el baño, en la tina, y se comienza a través de un proceso de minutos, en algunos casos no son minutos, sino es bastantes minutos, media hora, una hora, hasta que mágicamente usted vuelve a mirarse al espejo y es evidente que no es la misma persona que cuando se levantó. Pero el punto no es el proceso. El punto es que hubo algo que a usted le da evidencia a través de una imagen, cómo usted se encuentra. No te olvides de algo. Fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor. ¿Correcto? Y hay un espejo en el cual nosotros todos los días es un molde. Por eso es que Pablo dice aprender de Cristo. Aprendamos de él y usa la palabra molde allí como una normativa que debe concordar con la realidad. ¿Y esta realidad cuál es? Jesús. Usted no tiene que mirarse con nadie ni asemejarse a nadie en absoluto. Usted solamente tiene que parecerse a Cristo y tomar a Cristo como nuestra norma y como un principio básico que nos debe gobernar
las 24 horas del día. El cuarto aspecto es vivir una vida digna del llamamiento de Dios. Esa es tu vocación. Haz que tu llamamiento sea digno ante los demás. Es allí donde nosotros seguimos y nos conducimos en una vida de amor y en una vida de luz. Vivir conforme a la verdad. La verdad, una vez revelada, es luz para nuestras vidas. Es luz y es gracia. ¿Correcto? Es luz y amor, pero también es verdad y gracia. Ese es el cimiento, el fundamento sobre el cual nosotros nos conducimos. Y el quinto es el que estamos viendo ahora, el que nuestro espíritu sea lleno del Espíritu del Señor. Consejos que da el apóstol Pablo acá. Número 1 dice, no andes como necios, sino como sabios. Versículo 15 lo dice. Mirad pues atentamente cómo andéis. ¿Cómo puedo mirar cómo ando? Uno dice, pero si yo me pongo a mirar cómo ando, mis pies me voy a tropezar, me voy a caer. Es que no tienes que mirarte a ti, tienes que mirar a los demás. Dice que el sabio, ¿cómo aprende el sabio? Mirando al necio. El sabio aprende mirando al necio. O sea, todo lo que el necio hace es lo que tú no tienes que hacer. Tú camina mirándolo a él. ¿Me explico bien? El problema es que nosotros no aprendemos del necio. Más bien solidarizamos y hacemos las cosas tal cual. Pensamos muchas veces tal cual. Verbalizamos las cosas tal cual. El necio lo hace. Y no estamos mirando al sabio. Nos cuesta aprender de los sabios. Nos cuesta mirar al sabio. Nos cuesta sentarnos frente a un sabio. Por lo general somos muy buenos para hablar. Y tenemos muchas veces aquel atrevimiento que cuando estamos frente a un sabio, en vez de oírle, nos gusta más hablar que oír. Mirad, pues, atentamente, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra pues, aquí, mirad pues, la palabra pues, indica que el versículo 15 es la conclusión de los versículos del 1 al 14. Es decir, hay todo un relato del versículo 1 al versículo 14 y en el versículo 15 pone raya para la conclusión e indica y dice, mirad pues. ¿Y qué dice? Nos enseña que si andamos en luz, que si caminamos y transitamos en amor, porque ese es el camino nuestro. Mirad atentamente cómo andáis. ¿Y cómo nosotros debemos andar? Mirad atentamente cómo andéis. ¿Cómo nosotros debemos andar? Nosotros siempre transitamos en verdad, en amor y en luz. Que nos diferencia cómo transita y cómo anda el necio. Ese es el postulado que tú y yo debemos defender siempre. No importa lo que te digan, no importa si se ríen, no importa de aquello, no, que eres retrógrada, que mira, que hay cosas que tú hablas y enseñas que ya pasaron de moda, no importa. Tú condúcete, tú transita, tú tienes que tener tu mirada ¿dónde? Dice atentamente. Primero, atentamente cómo andéis. Que nadie te saque del foco, que nadie te saque del centro.
que nadie te saque del lugar ni te desvíe del norte al cual tú te diriges. El punto 2 que menciona el apóstol Pablo, sigamos en el versículo 16, menciona y dice lo siguiente: redimir el tiempo. Dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa redimir el tiempo? Significa aprovechar cada oportunidad posible. Y eso sí que es de sabio. Aproveche bien el tiempo. Hay una frase que me gusta y es la siguiente: el ayer está en el cementerio. El mañana se encuentra en el vientre. Por lo tanto, hay 2 días que no te pertenecen. El ayer fue sepultado. El mañana aún no nace. Solo tienes el hoy. Hoy, estos minutos. Cuando a usted le hacen un regalo, a propósito de aquellos que están de cumpleaños, a usted se le dice, te tengo un presente. ¿Correcto? Un presente. No te dicen un pasado. Tampoco te dicen un futuro. Te dicen un presente. Porque el presente es un regalo. El tiempo presente es un regalo. Este minuto, esta hora de día jueves, de 8 de la noche, en hora de Chile, a las 9 de la noche, es un tiempo presente. Es un regalo. Y como es un regalo, este texto para mí es tremendamente importante. Redimiendo el tiempo. Porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Gálatas 1:4 dice que nos salvó y nos libró del día malo. ¿Cómo soy librado del día malo? Cuando tengo el día presente y lo aprovecho bien. Aproveche bien el tiempo. Cada día tiene un día malo, lleno de cosas malas, situaciones, experiencias que nos roban y nos arrebatan el tiempo. Nos arrebatan el tiempo. Por eso que dice el apóstol Pablo, dice, nos salva. ¿Para qué nos salva? Cuando dice que nos salva, siempre el salvar también nos introduce a algo. Nos salva de algo, pero en esa salvación momentánea, instantánea, de un momento, Dios te saca de un lugar, pero te introduce algo de Él, que tiene que ver con su sabiduría, que tiene que ver con la sabiduría para que tomes determinaciones, decisiones. Te sacó del día malo, te libró del día malo. ¿Pero para qué te libra del día malo? Para que a partir de allí aproveches bien el tiempo. Bien. ¿A cuántos de los presentes que me están viendo por Facebook o YouTube, Dios les ha sacado del día malo? Te sacó del dolor, te sacó de situaciones vergonzosas, te resucitó de la muerte, te restauró tu matrimonio, te restauró tu economía. Usted clasifique y ponga apellido al día malo del cual Dios a usted lo ha librado. ¿Sabes para qué te libra del día malo? Para que luego tomes ese tiempo, lo puedas redimir aprovechando bien, porque nuevamente en el otro ciclo vendrán días malos. Entonces cuando te saca para que con la sabiduría que Él te ha dado, aprendas a usarlo. No siempre tendrás 20 años. Tus 25 años, tu linda sonrisa, ese talento que tienes a los 35 años y el potencial que tienes a los 40, esas capacidades intelectuales que tienes como un joven, un hombre, una mujer profesional,
Y todo ese talento que la gente habla, créeme, un día no va a estar. Por eso que la sabiduría de Dios es en el hoy, en el presente. El presente, que es un regalo, aprovecha bien el tiempo. Entonces, siempre habrán conexiones, situaciones que te van a querer robar estos momentos gloriosos. Quiero hacer un paréntesis. Estuve predicando 3 domingos consecutivos. En YouTube están las predicaciones. Que tiempos y oportunidades acontecen a todos. Si tienes tiempo y oportunidad, introduce a YouTube. Seguramente alguien va a colocar el link allí. Introdúcete a YouTube y verás las últimas 3 predicaciones. Estuve hablando, con la gracia del Señor, tiempos y oportunidades acontecen a todos. Muchas cosas malignas se presentan para distraernos y nos estorban en nuestro camino. Y en el tiempo presente muchas cosas nos van a distraer. A ustedes quizás les distraen cuando están en los cultos de transmisión, en sus respectivas congregaciones, en Zoom. Tienen problema de conectarse con sus congregaciones, porque siempre hay algo que nos distrae. Estamos en vivo, te golpean la puerta, te llaman por teléfono, siempre hay algo que te va a distraer. ¿O nunca a usted le ocurrió que, siendo una persona constante en sus cultos presenciales a los cuales usted asiste en un tiempo de normal, y un día usted faltó y alguien le cuenta y le dice, ¿sabes? Estuvo tremendo ese culto de día domingo o día sábado o cualquier día, y justo usted no fue? Y le cuentan cosas gloriosas y maravillas, y usted piensa y dice, en realidad, ¿por qué no fui? Diríamos hoy, ¿por qué no me conecté? Me debía haber conectado. Llegó un pariente, llegó una visita, me invitaron a un lugar, y justo me invitaron el domingo, me invitaron ese día que yo lo tengo consagrado, ese día que yo lo tengo agendado. Siempre habrá una oportunidad en que alguien te distraiga. Y cuando te distraen en una oportunidad, tú te sientes mal. Tú dices, yo no debí haber faltado. Pero ya lo haces una vez, lo haces la segunda vez, y la segunda vez ya no te sientes tan mal. Ni hablar la tercera. La cuarta te conectas y dices, no debí haberme conectado. Debí haber salido, haber faltado, necesito tiempo, tengo derecho también a recrearme, y empezamos ya con una mentalidad individual y no con una mentalidad colectiva. ¿Me están escuchando bien? Entonces, el punto 4 que menciona el apóstol Pablo acá dice, no ser insensatos, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Otra forma de plantear este punto es cuando no se conoce la voluntad de Dios para nuestras vidas, que el apóstol dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿cómo es? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuáles son las 3? Buena, agradable y perfecta. Solo que al principio de Romanos 12, el apóstol Pablo lo detalla. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no te conformes a este siglo, sino que debemos renovar nuestra mente. Por lo tanto, todas aquellas cosas, el presentar un culto inteligente, el no conformarse a este siglo, entrar en la renovación de la mente, concluye cuando todo aquello finalmente fue y se transformó espiritualmente en un sistema operativo dentro nuestro. Espiritualmente uno concluye que la voluntad de Dios para mi vida
buena, es agradable y es perfecta. El proceso finalmente me lleva a esa conclusión. Y Pablo dice, el no comprender, el no entender este punto es ser insensatos. Entonces, la mejor manera de redimir el tiempo, de que usted ocupe su tiempo en que profundice en la palabra, en que sea lleno del Espíritu. Recuerde, estamos hablando de eso, ser lleno del Espíritu. Neuma significa que mi neumático necesita ser inflado porque por algún lado algo le ocurrió al neumático en que el aire se comenzó a ir. Yo tengo el Espíritu Santo, amo al Señor, le adoro. Sin embargo, hay momentos en que hay cosas que se fueron perdiendo. Me fui desinflando, pastor. Necesito ir al trono de la gracia del Señor, al oportuno socorro, y que nuevamente pueda vivificar en mi vida. No solamente decir que lo siento, porque ya eso es bueno, decir que le amo, eso es bueno, sino tener esa percepción espiritual que nuevamente, por eso que el apóstol le dice a Timoteo, debes avivar, debes ser inflado, suflado por el Espíritu del Señor. Cuando empezamos a no comprender la voluntad del Señor y empezamos a ser insensatos, eso es alerta, es porque las alarmas comienzan a sonar, ¿correcto? Cuando empiezas a dudar, cuando empieza a aparecer la serpiente, todos los días está la posibilidad potencial que una serpiente aparezca en el camino y te muestre un signo de interrogación. Usted nota que las serpientes son como un signo de interrogación. Así apareció a Eva, haciendo preguntas capciosas. Tenga cuidado, que en vez de aprovechar bien el tiempo, aparezcan personas inadecuadas con preguntas capciosas que te indisponen en relación a Dios. Número 5. No debemos embriagarnos con vino, dice, sino ser llenos en el Espíritu. Hay gente que toma esto de manera literal y ellos se van al extremo, dicen no hay que tomar vino. No estoy hablando de no tomar vino, por supuesto, pero no estoy diciendo que tome vino, ¿ya? Sino lo pone en un punto de no debes embriagarte con vino, porque todo lo que tú haces cuando te embriagas con vino te trae una satisfacción a tu vida humana, ¿correcto? El vino no llega al Espíritu, sino ser lleno del Espíritu. Y lo único que va a resolver el problema que tú tienes hoy no es que te embriagues con vino. Vino lo vas a encontrar en todo lugar. Vino era lo que tenía la mujer samaritana, cuando el Señor le dice, mira, si tú sigues bebiendo de esa agua, volverás a tener sed. ¿Me explico bien? Estoy usando una metáfora. Volverás a tener sed, porque esta agua te va a traer una satisfacción, tal cual el vino te va a traer una satisfacción. Tu mente no va a estar sobria. Usted ha visto cómo es la gente borracha, ¿correcto? Saben de sí, pero no es una satisfacción espiritual, aunque sí le lleva a hacer cosas que en su sano juicio no harían. Si una persona, dice el Señor, tomando vino, hace cosas que no haría en su sano juicio, son simpáticos, se ríen, están llenos de gozo, el mosto es sinónimo de eso, el vino es sinónimo de alegría y de gozo, pero no te confundas, eso es momentáneo, eso se va a acabar, eso se va a terminar. El vino provoca algo momentáneo que se va a ir. Pero el vino del Espíritu, la llenura del Espíritu, te va a traer satisfacciones eternas.
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos sed llenos en el Espíritu. Llenos en el Espíritu significa que tu depósito será lleno del Señor. Entonces, embriagarse en el cuerpo te trae disolución, pero ser llenos de Cristo hasta la medida de la plenitud de Dios nos hace rebosar de Él. Y como resultado, dice, nosotros vamos a hablar, vamos a cantar, vamos a recitar salmos y vamos a dar gracias a Dios y nos vamos a someter, dice, los unos a los otros. Y esa conclusión es gloriosa, lo quiero leer de nuevo. Embriagarse en el cuerpo no te lleva, embriagarse con vino en el cuerpo, no te lleva a tener una realidad y una visión espiritual. Estoy terminando ya, denme un minutito por favor. Sino que te va a traer disolución. Pero ser llenos de Cristo hasta la medida de toda la plenitud de Dios nos hace rebosar de Él. Y como resultado, ¿qué dice? Hablamos, cantamos, recitamos salmos, glorificamos, damos gracias al Señor y luego aprendemos ¿qué? A someternos los unos a los otros. Todo esto tiene que ver que cuando somos llenos de el Espíritu, en nuestro espíritu, somos llenos del Espíritu de Dios, en nuestro espíritu estamos recibiendo un depósito de todas las riquezas de Cristo. Pablo le dice las riquezas inescrutables de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre, que la gracia y el favor de Dios sobreabunden en cada uno de ustedes. Un gran abrazo a cada uno desde acá, desde Santiago de Chile, saludando al mundo. Un gran abrazo, bendiciones.